Soy Ana Carcel, soy feminista, vivo en Costa Rica y pertenezco a una organización feminista que se llama CEFEMINA, Centro Feminista de Información y Acción. Pero también, como parte del movimiento feminista de Costa Rica, formo parte de una comisión de prevención de femicidio que está compuesta por instituciones estatales, pero también por representación de las organizaciones feministas. Digo esto porque me parece importante plantear que cuando los estados quieren, pueden hacer esfuerzos para llamarnos a las feministas, que somos las que sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de femicidio. Yo quisiera hablar de algo que nos ha preocupado desde hace mucho tiempo a las feministas centroamericanas. A principios de este siglo, en Centroamérica y en México, empezamos a hablar de los femicidios. Bueno, en realidad no fue a principios, fue a finales de los 90 que empezamos a hacer las primeras investigaciones sobre el femicidio. Yo fui parte de la primera investigación que se hizo, que era sobre una década de Costa Rica, 90-99. En el mismo momento Susi Pola estaba en República Dominicana haciendo una similar. Pero lo interesante es que cuando empezamos a hacer la investigación centroamericana, que iba a cubrir los primeros años de los 2000, identificamos un fenómeno que nos llamó la atención. Era una investigación que coordinaba CEFEMINA y que se hacía en todos los países de Centroamérica, incluyendo República Dominicana. Y lo que nos dimos cuenta era que cuando hablábamos de femicidio, que ya habíamos empezado a hablar de femicidio desde finales de mediados de los 90, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hablar nosotros de femicidio, tomábamos de Diana Russell sus categorías de femicidio íntimo, no íntimo, por conexión. Y en las primeras investigaciones que habíamos hecho, en efecto, encontramos que la mayoría de los femicidios eran femicidios íntimos, es decir, cometidos por las parejas o por las exparejas, o por personas convivientes, familiares. Pero que ya en la primera década de este siglo, las cosas cambiaban mucho. Había un montón de femicidios que no se explicaban por relaciones familiares, de pareja o por ataque sexual, ¿verdad? Que era lo que también encontrábamos antes. Lo que estábamos encontrando eran muchos femicidios cometidos por bandas delincuenciales. Por ejemplo, en Guatemala, Honduras y El Salvador, pues muy frecuentemente en las comunidades, lo que le llamamos en Centroamérica las maras, es decir, las pandillas territoriales, las pandillas delictivas territoriales, atacaban mucho a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes, a chicas jóvenes, y las mataban de unas maneras que no eran similares a las que mataban a los hombres, ¿verdad? Es decir, había un componente de relación de poder sobre las mujeres que los convertían en femicidios. Pero también encontrábamos otro tipo de femicidios, ¿verdad? Encontramos femicidios, por ejemplo, cometidos como venganza, utilizando a las mujeres como territorio de venganza. Y aquí utilizábamos esta reflexión que hace Rita Laura Segato con relación a los femicidios en Ciudad Juárez, de que en estos femicidios no hay solamente un discurso vertical de los hombres sobre las mujeres diciendo tenemos el poder y por eso os matamos, sino también un discurso horizontal entre ellos, diciendo si yo puedo matar mujeres de esta manera tan cruenta en que lo hago, tan bestial, y estoy impune, es porque tengo poder. O te estoy disputando el terreno. Yo manejo estos niveles de crueldad para demostrar que yo soy el más cruel y por lo tanto el que debo de dominar, ¿verdad? Y estos son discursos obviamente terriblemente patriarcales también, pero que son discursos horizontales entre hombres, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de lo que acuñamos un concepto que es el de escenarios de femicidio, ¿verdad? Si bien el femicidio, todo femicidio es resultado de la violencia contra las mujeres y por lo tanto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que nosotros estábamos encontrando era que había contextos particulares en los cuales las relaciones de poder entre hombres y mujeres tenían mayor intensidad y además tenían unas dinámicas características. Entonces, al tener mayor intensidad, era más frecuente la violencia y también más probable el femicidio, ¿verdad? Y con ciertas características, o sea, que eso le daba, decíamos que
que tienen una especie de modus operandi que no corresponde a la persona, sino al escenario. Por ejemplo, en el escenario de relaciones de pareja, pues lo más común es que el asesinato, el femicidio se cometa dentro de la casa o en los alrededores, que se cometa con un arma blanca, porque son las que se tienen a mano en las casas, que se cometa después de escaladas de violencia, ¿verdad?, de lo que hemos llamado algunas veces el ciclo de la violencia, y que van escalada, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, es una red de trata, estas cosas no ocurren. Normalmente matan con arma de fuego, que son las que usan, están acostumbrados a usar armas de fuego. Frecuentemente los cuerpos no aparecen, o aparecen como sin ningún vínculo, ¿verdad?, con las redes de trata. Los hacen desaparecer o les hacen perder la identidad, ¿verdad? Muchísimas veces hay un ensañamiento particular para hacer demostrativo a las otras mujeres que no pueden seguir el intento de esta mujer de escapar o de rebelarse, ¿verdad? Es decir, hay modus operandi, hay escenarios diferentes. Y yo quiero llamar la atención, hago esta introducción, porque quiero llamar la atención sobre estos escenarios, porque las feministas hemos tenido que sufrir en este continente durante más de una década y 2 décadas toda la presión de considerar que la violencia contra las mujeres es solamente la violencia de pareja, ¿verdad? Y de no entenderse que hay femicidios que se cometen fuera de ese tipo de relaciones. Cuando empezamos a hacer las primeras leyes de violencia contra las mujeres, por lo menos en Centroamérica, intentamos hacer leyes que eran de violencia contra las mujeres, no de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestros países no estaban preparados, a pesar de haber ya ratificado Belén do Pará, no estaban preparados para aceptar que la violencia contra las mujeres existe, ¿verdad? Entonces nos cambiaron violencia contra las mujeres por violencia intrafamiliar, lo cual fue muy nefasto, fue una losa, dice una feminista centroamericana, ¿verdad? Mirta Kennedy, en lugar de ser una ayuda, un impulso para avanzar, fue una losa que nos colocaron sobre la cabeza que nos impidió seguir adelante, ¿verdad? En efecto, durante más de 20 años hemos tenido que aguantarnos de cada vez que hablamos de violencia contra las mujeres, nos hablen de violencia intrafamiliar. Cada vez que hablamos de la direccionalidad de la violencia contra las mujeres, que la cometen hombres hacia mujeres, nos hablen de asimetrías, de la violencia intrafamiliar, de que los hombres también son maltratados, etcétera, etcétera, ¿no? El femicidio muestra claramente que no hay esa simetría, que hay una direccionalidad y que la violencia contra las mujeres existe porque no hay simetría y sí que no hay manera de justificar es la forma de decir la violencia contra las mujeres existe y mata, ¿verdad? Lo demás son formas de ocultarlo, intentos de ocultarlo. Y nos hemos pasado, pues eso, mucho tiempo, más de 2 décadas, diciendo eso no es violencia contra las mujeres, violencia contra las mujeres es otro concepto, es el de Belén do Pará, no es violencia intrafamiliar. Sobre todo en Centroamérica eso lo defendimos muy fuerte y por eso es que hicimos la investigación centroamericana de femicidio. Es una investigación que se llama No olvidamos ni aceptamos, femicidio en Centroamérica 2000-2006, que se hizo en todos los países de Centroamérica. ¿Qué fue lo que encontramos con esta investigación? Que ya no solamente había muchos femicidios que no respondían al escenario de relación de pareja o de violencia de un familiar, hombre, sino que en algunos países y en algunos años la mayoría de los femicidios cometidos eran cometidos por grupos delincuenciales. Esto era muy frecuente en El Salvador, luego lo fue en Honduras también. En Guatemala, si no eran la mayoría, se acercaban mucho, ¿verdad? Es decir, que los nuevos escenarios que llamamos, ¿verdad? Por diferenciarlos de los que históricamente hemos encontrado en todos nuestros países. O sea, históricamente en nuestros países hemos encontrado el femicidio de pareja, de expareja, de otros familiares, el ataque sexual, en el trabajo sexual o comercio sexual, las mujeres trabajadoras sexuales asesinadas por proxenetas, clientes, policías, etcétera, ¿no? Estos que son los tradicionales, digamos, los históricos, de repente teníamos que sumar la trata, el tráfico, la condición de migrante, las redes delincuenciales, ¿verdad? La explotación de todo tipo, la laboral, la sexual, ¿verdad? La venganza, los contextos de venganza, o sea, los escenarios de venganza, normalmente son, algunas veces tienen que ver con la violencia delincuencial, pero a veces no. O sea, antes los hombres ajustaban cuentas entre ellos pegándose en la calle. Ahora de repente dicen que matan a la esposa del señor con el que se tendrían que haber peleado, ¿no? Entonces este escenario también del uso de los cuerpos y las vidas de las mujeres como territorio de venganza o de represalias o de advertencia
también, ¿verdad?, lo empezamos a encontrar muy frecuentemente. Yo creo que encontramos esto en esta investigación de inicios del siglo, fue que estos nuevos escenarios estaban explicando una escalada de muertes violentas de mujeres y de femicidios, porque en efecto, en términos numéricos, resulta que encontrábamos que en algunos países, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala, los homicidios de mujeres crecían más rápidamente que los homicidios de hombres, y que se habían disparado estas muertes. Acuérdense cuando hablábamos de repente de 800 muertes violentas de mujeres en Guatemala, ¿verdad?, en un año, o de 400 femicidios en El Salvador, ¿verdad?, con tasas altísimas. Es decir, la tasa de femicidios en algunos países como Honduras y El Salvador han logrado superar la tasa pandémica. Ya, como estamos en la pandemia, la tasa de epidemia, la tasa epidémica, que son 10 por 100.000. Habían logrado los femicidios, no las muertes violentas de mujeres, los femicidios, ¿verdad? Pero nosotros analizamos cada homicidio para definir cuál es femicidio y cuál no. Hemos tardado muchísimo tiempo en que, de parte, por ejemplo, de organismos de Naciones Unidas, se reconozca que la violencia intrafamiliar no es la violencia contra la mujer, que la violencia contra la mujer es otra cosa, que se da dentro y fuera de la familia, y que determinantes son las relaciones desiguales de poder, y que en particular la violencia fuera de las relaciones de pareja y fuera de la familia colocan en altísimo riesgo a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes. Empezamos a ver, y esto no es nuevo, digamos que los números se disparan cuando empieza este siglo, pero ya desde mitad de los 90, con CEMACHE en Honduras, nosotros ya comentábamos que CEMACHE, nos comentaba Mirta Kennedy, que mencioné antes, nos comentaba, por ejemplo, que estaban apareciendo muchísimas chicas jóvenes asesinadas. El problema es que estos nuevos escenarios están vinculados, por supuesto, con el cruce entre lo patriarcal, entre la estructura patriarcal y las múltiples exclusiones que vivimos las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes. ¿Verdad? Chicas jóvenes que se ven involucradas de alguna manera porque entran en grupos de estos barriales, porque es que estos grupos algunas veces son grupos territoriales barriales, ¿verdad? Entran en los grupos de barrio, porque de repente las escogen los hombres de estos grupos para ser sus compañeras, ¿verdad? Porque las utilizan para el narcomenudeo, porque las utilizan para ritos salvajes, ¿verdad? El problema es que esas múltiples exclusiones a las chicas no les dan, las chicas jóvenes, desde que son niñas, desde que son adolescentes, lo que están viendo es que no hay manera de salir de esa situación de exclusión, y que el príncipe azul del barrio pues de repente termina siendo un distribuidor de droga, ¿no? Y la cantidad de mujeres de chicas jóvenes que están muriendo en esos contextos es muy alta. Nosotros dijimos al principio del siglo, cuando hicimos esta investigación, que estas situaciones en que los femicidios por redes delincuenciales estaban disparando eran ya muy frecuentes en Honduras, Guatemala y El Salvador, pero que las condiciones para que esto ocurriera se daban en todos los países de la región, porque todos los países de la región estaban sometidos a la misma destrucción de las sociedades en su tejido social, pero también en su capacidad de reproducción social, su capacidad de darle respuesta y oportunidad de vida a las mujeres en particular, y más en particular a las mujeres jóvenes. En Costa Rica todavía no pasaba, en Nicaragua todavía no pasaba, en Panamá todavía no pasaba. Y creo que estamos viendo que una década más tarde, en Costa Rica, en este momento, la cantidad de mujeres jóvenes que están muriendo en contextos delincuenciales es altísimo. De hecho, lo que está pasando, y es una llamada de atención que quiero hacer, lo que está pasando es que cada vez hay más muertes de mujeres, muertes violentas de mujeres, es decir, homicidios de mujeres, que no se esclarecen. No se esclarecen porque, claro, la mujer que es asesinada por la pareja, pues hay una investigación más o menos rápida, fácil de hacer para identificar quién la mata. Pero cuando estas muertes son ejecutadas, cuando estos homicidios son ejecutados en contextos delincuenciales, es más difícil esclarecer qué ha pasado ahí. Entonces, no se esclarece, estas muertes quedan como estos femicidios, quedan invisibilizados. Y entonces tenemos sociedades como la nuestra que todavía pueden negar, la nuestra me refiero a Costa Rica, que todavía puede negar
que hay muchos femicidios de mujeres y de mujeres jóvenes cometidos por grupos delincuenciales, ¿verdad? Todavía se sigue pensando que es el marido el que mata, el ex el que mata, todavía se sigue pensando, ¿verdad? Por eso es tan importante esclarecer los femicidios, porque en la medida en que no reconozcamos, por ejemplo, que este escenario es de altísimo riesgo, de altísima frecuencia, de alta frecuencia en Costa Rica, ¿verdad? Que nos vamos aproximando cada vez más a estos escenarios en Honduras, Guatemala y El Salvador. Mientras esto no es reconocido por las instituciones estatales, mientras esto no sea abordado de una forma adecuada, pues sencillamente estas muertes van a seguir cometiéndose con un costo altísimo de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, sin posibilidad de que aprendamos de ellas porque no sabemos qué está pasando, porque no se esclarecen, con un alto nivel de impunidad y por lo tanto con una incapacidad total para prevenirlas, ¿verdad? Yo quisiera hacer énfasis en esto. Si creemos que en nuestros países no pasa, es que todavía no nos hemos dado cuenta. El deterioro de las sociedades en América Latina puede ir más adelante o puede ir más atrás, pero en todos los países se está produciendo, y con esta pandemia mucho más, ¿verdad? Lo que salga de esta pandemia va a ser sociedades mucho más destruidas y por lo tanto países a los que les va mal, a las mujeres les va peor. Países que tienen altos niveles de exclusión, a las chicas jóvenes son más excluidas todavía. Esta falta de oportunidad, de posibilidad de vida para las chicas jóvenes es el mayor riesgo de femicidio que están corriendo, ¿verdad? Cuando se cruza con la estructura patriarcal. Entonces, la primera reflexión que quisiera hacer es que si creemos que en nuestros países eso no pasa, no nos engañemos. Vámonos a las fronteras a ver qué pasa en las fronteras. Hace muchos años que nuestras fronteras están plagadas de femicidios, que nadie computa, porque la trata, el tráfico, la condición de migración en general, el trabajo sexual a la que muchas mujeres cruzan fronteras se ven, o lo hacen porque lo hacían antes o se ven obligadas a hacerlo cuando no lo hacían. Eso es un caldo de cultivo, ¿verdad?, para el femicidio. Si nos vamos a barrios donde la exclusión es alta, vamos a encontrar muchísimos femicidios bajo la categoría, por ejemplo, de sicariato, ¿verdad? Sicariato. ¿Cómo? El sicariato no es una categoría, simplemente se escogió ese medio, pero detrás hay una intencionalidad de matar a alguien, ¿no? Y estas mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, como digo, las matan. He hablado mucho de las mujeres jóvenes, pero también puedo hablar de las mujeres más adultas, no tan jóvenes, que se meten en el narcomenudeo porque no tienen oportunidades, de nuevo, y son prescindibles, están en la última cadena de la distribución y si por motivo de seguridad es necesario deshacerse de ellas, se deshacen de ellas, ¿no? Entonces la primera cosa que quiero dar como ideas, ya para ir cerrando, la primera idea es no creamos que en nuestras sociedades no pasa. Está pasando y antes o después nos vamos a dar cuenta porque ya los números son muy altos o porque ya es imposible esconderlo, como nos ha pasado en Costa Rica, ¿verdad? Ese es el primer mensaje que quisiera dejar. El segundo mensaje que quisiera dejar es que la investigación judicial es imprescindible. Aprender a hacer investigación judicial de femicidio, que los poderes judiciales, que los organismos que investigan judicialmente, que la policía judicial sea capaz de decirle a las feministas: ayúdennos a entender esto, ayúdenos a saber cómo investigar, ayúdenos a aplicar el protocolo que costó, cuánto nos costó hacer ese protocolo y que en muy pocos países se aplica, ¿verdad? Porque nos enseña, porque nos exige, ¿verdad? Pero esos organismos de investigación judicial tienen que aprender, tienen que ser humildes y darse cuenta que no saben cómo investigar esto, que tienen que preguntarnos a nosotras cómo es que ustedes identifican un femicidio, cuáles son esos signos, qué deberíamos de buscar cuando aparece una mujer asesinada y no sabemos de qué ha pasado, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos encontramos son, aquí tenemos una gran batalla contra la persona que dirige el organismo de investigación judicial, porque ante la desaparición de una chica, lo que se fue, que aparece luego asesinada y enterrada en una casa de un vecino, la familia señaló a este vecino como sospechoso, dijo que podía estar en esta casa, no le hicieron caso, y fue el hermano quien descubrió el cuerpo. Y cuando le exigimos cuentas, le exigen en la Asamblea Legislativa cuentas, este hombre que va a hablar es a ensuciar la memoria de esta chica, ¿verdad? Entonces, es eso, o sea, no puede ser los cuerpos de investigación judicial que muchas veces sus operadores hacen un gran esfuerzo, pero si no les dan el instrumento, no les dan los recursos, no les dicen cómo
no les permiten que se acerquen a las feministas para aprender, nunca vamos a aprender de estos femicidios. Vamos a tener que ser las investigadoras sociales, no los investigadores judiciales, los que esclarezcamos estas muertes y los que vayamos dando pistas de cómo prevenirlas. Así que mi segundo mensaje de cierre es ese, ¿verdad? Es aprendan en la policía judicial, aprendan a investigar, acérquense a las feministas que tenemos larga experiencia identificando femicidios, hemos construido observatorios, hemos hecho investigaciones, hemos sacado indicadores, hemos hecho análisis, nosotras sabemos, acérquense. No se van a rebajar por aprender, ¿verdad? Y el último mensaje que yo quiero decir es que hay entre feministas, ¿verdad? No perdamos, no dejemos el hilo de la línea, no lo quitemos, no nos olvidemos, que si no nos mantenemos vigilantes frente a lo que se hace en relación a la violencia contra las mujeres, la prevención del femicidio, si no nos mantenemos vigilantes y creemos que ya en nuestros países los organismos estatales lo están haciendo todo, vamos a ver grandes retrocesos, vamos a volver otra vez, vamos a ver involuciones, vamos a ver otra vez hablando de violencia intrafamiliar, vamos otra vez viendo que es su registro, vamos otra vez a tener que salir a la calle a decir sus cifras no son ciertas. Una mujer que nos falte es demasiado, por eso decimos ni una menos, pero no se vale no darle valor a esto, no se vale no tomárselo en serio, por eso las feministas tenemos que estar siempre vigilantes. Espero que este 25 de noviembre haya sido fabuloso, que haya habido una movilización gigantesca en cada país y que eso nos demuestre que en este continente las mujeres y sobre todo las feministas seguimos reclamando nuestro derecho a estar vivas. Vivas nos queremos, ni una menos.